Vamos a empezar con el primer punto. Cuando en 1869 los aliados entran en Asunción, se instala el gobierno provisorio, y este gobierno provisorio integrado por Cirilo Antonio Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Loizaga, instalan un cuerpo municipal. Este cuerpo municipal fue la encargada de crear una instancia educativa que no existía anteriormente en el Paraguay, que fue la Inspectoría General de Escuela. Y el primer inspector general de escuela fue don Jaime Sosa. A partir de ahí la educación empieza a ser descentralizada. Es importante recordar que durante todo el periodo colonial la instancia encargada por velar por la educación fue el Cabildo de Asunción. Ya en la época independiente, con la Junta Superior Gubernativa, el gobierno del doctor Francia, el segundo consulado y el gobierno o los gobiernos de los López prácticamente fueron manejados por los presidentes, en caso de don Carlos Antonio López y el mariscal Francisco Solano López, también el dictador doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y a partir de este momento se crea una instancia que fue muy importante, que fue la Inspección General de Escuela. Con eso se inicia el proceso de descentralización administrativa de la educación paraguaya. El segundo punto que marca el proceso histórico de la reorganización paraguaya en cuanto a lo educativo en la posguerra fue la creación de la Escuela Central de Niñas a cargo de la insigne educadora doña Asunción Escalada. Esta escuela comenzó a funcionar aproximadamente el 1 de octubre de 1869 y lamentablemente los avatares políticos de nuestro país hicieron que la insignia educacionista doña Asunción Escalada tan solo un año pudiera estar al frente de esta institución, debido a que por cuestiones políticas su marido, don Jaime Sosa, tuvo que dejar el país, partir al exilio a Buenos Aires, y en consecuencia como esposa lo acompañó a ese exilio doña Asunción Escalada, siendo nombrada en su reemplazo una conocida del sistema educativo paraguayo, que fue la maestra Luisa Valet, una profesional ya contratada en la época de don Carlos Antonio López y del mariscal López. Volvía después de cuando la guerra estaba ya por sus últimos tiempos. Bueno, lo importante que la creación de la Escuela Central de Niñas marca un hito en cuanto a la educación femenina institucionalizada en el Paraguay. Lo que debemos resaltar es que la educación femenina se inicia durante el gobierno de don Carlos Antonio López, pero eran de iniciativa privada, a cargo de doña Luisa Valet, Ana Munier de Dupuy, Josefa Merced y Vidal y otras educadoras, esposas de ciudadanos extranjeros que habilitaron sus institutos acá en Asunción. Pero era de muy limitada concurrencia debido a que afectaba principalmente a la clase alta asuncena. Pero la creación de la Inspección General de Escuela y de la Escuela Central de Niñas señalan el derrotero que iba a tomar desde ese momento la educación paraguaya. Esto fue complementado por un decreto que hasta hoy se menciona, el decreto del 7 de marzo de 1870. Tiene dos aspectos muy importantes para la educación paraguaya. Todo educador paraguayo debe conocer la existencia de este decreto y el impacto de este decreto. El decreto del 7 de marzo de 1870 establecía primeramente la reorganización de la educación primaria en el Paraguay. Posteriormente, en el artículo 10 de ese mismo decreto se establecía la prohibición del uso de la lengua guaraní en las escuelas paraguayas. Este decreto tuvo una vigencia de 97 años. Recién fue derogada un 25 de agosto de 1967
con la promulgación de la Constitución Nacional de ese tiempo, y con lo cual se nacionaliza el idioma guaraní y comienza el periplo rumbo a su reconocimiento, que terminó el 20 de junio de 1992, cuando la Constitución Nacional actual reconoce como idioma oficial de la República del Paraguay la lengua guaraní. Pero lo importante es saber del por qué este decreto marcó al Paraguay, no solamente en el aspecto educativo, en lo político y en lo social también. La razón fundamental es que los historiadores consideramos que fue una de las consecuencias culturales más terribles para el Paraguay. Intentar borrar la identidad del paraguayo, de la paraguaya, fue, como muchos afirman, uno de los intentos más terribles para intentar borrar al Paraguay de la faz de la tierra. Borrarle la lengua a un pueblo es algo que tiende hacia su desaparición. Por suerte, en Paraguay existe una antigua máxima desde la época de la colonia, que las leyes se acatan pero no se cumplen. Se conoce la existencia de la ley, pero generalmente no se le hace tanto caso. Y esa fue la razón por la cual el guaraní pervivió, y un hecho fundamental: las mujeres conservaron dentro del hogar la lengua guaraní, así como las mujeres guaraníes la conservaron durante el periodo colonial. Las mujeres paraguayas, la reconstrucción, las mujeres que hicieron posible que el país se levante de nuevo, hicieron también que el idioma guaraní perviviera desde el hogar para el exterior. El siguiente punto, podemos hablar de las primeras instituciones educativas creadas en Asunción por el cuerpo municipal o por la Municipalidad de Asunción, podríamos decirlo. En primer término se crean las escuelas municipales. Estaban a cargo de los educacionistas don Francisco Valetti y su señora doña Cristina Valetti. Este matrimonio manejaba la escuela de varones, primera y segunda sección, que estaba a cargo de don Francisco Valetti, y la tercera sección, que era de niñas, que estaba a cargo de doña Cristina Valetti. Interín se crea un colegio municipal a cargo de don Alejandro de Biertinghoff, un ciudadano alemán, de origen alemán, que vino a intentar radicarse en el Paraguay, pero las condiciones no estaban dadas. Don Alejandro tuvo que abandonar a los 1 año el país porque las condiciones de vida eran muy precarias en la capital paraguaya. Estas instituciones intentaron aportar para la reconstrucción del Paraguay. Y es importante mencionar que si vamos a construir alguna vez los antecedentes del Colegio Nacional de la capital, que tocaremos en breve, debemos partir siempre tocando el Colegio Jesuítico de Asunción, el Seminario de San Carlos, inmediatamente la Academia Literaria de 1841, que en su decreto de constitución se habla de que sirva de base para un futuro colegio nacional. Y siguiente, ya en 1870, el Colegio Nacional Municipal, que funcionó bajo la dirección de don Alejandro de Biertinghoff. Este señor también habilitó una escuela nocturna para aquellos trabajadores que de día no pudieran asistir a la escuela, y lamentablemente no tuvo éxito la propuesta de don Alejandro de Biertinghoff. Interina esto funciona también un colegio nacional de niños a cargo del padre Luis Blacher. Esto también lo hablan el doctor Flavio Florentín y otros investigadores sobre la existencia de este colegio nacional de niños. También el doctor Efraín Cardoso, en su obra Apuntes de la cultura paraguaya, de la historia cultural paraguaya, hace mención de la existencia de este Colegio Nacional de Niños, 1870. El problema fundamental, el aspecto económico. Tanto don Alejandro de Biertinghoff, el matrimonio Valetti y otros tuvieron que dejar el Paraguay a causa de la imposibilidad de la subsistencia. El Paraguay estaba
no solamente postrado, estaba destrozado, reducido a ceniza, y el intento por reconstruir al país a través de la educación fue homérica. Siguiendo con el aspecto educativo de la posguerra, llegamos a 1872, en donde se hizo el gran intento por fundar un colegio nacional de nivel secundario, que se lo conoce en la historiografía paraguaya como Colegio Nacional Municipal, que funcionó bajo la dirección del doctor Facundo Machaín. Este colegio nacional tenía como futura sede el actual Palacio de Gobierno, pero un dictamen del Ministerio de Instrucción Pública señalaba que poner en condiciones el Palacio de propiedad del finado mariscal Francisco Solano López iba a costar demasiado dinero al erario público, que no convenía que se haga ningún tipo de trabajo. Prácticamente el problema de infraestructura en cuanto a las instituciones educativas, que en el presente lo vivimos, nace con esa deficiencia del sistema educativo paraguayo desde un principio. Desde la época colonial abundan informes de jefes políticos, de los gobernadores que habitaban el Paraguay, que gobernaron, de la falta de infraestructura para el desarrollo educativo. Esto posteriormente continuó y hasta el presente lo estamos viviendo y sufriendo todavía. El siguiente punto es el Consejo de Instrucción Pública, un organismo que se creó para organizar y administrar la educación y teniendo como un apéndice importante ya a la Inspección General de Escuelas. Se creó en 1872 y tuvo una vigencia muy larga hasta la creación del Ministerio de Educación y Culto ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Siguiente tema en este periodo histórico, tenemos el intento de creación de la primera escuela de señoritas de la posguerra. Hay que diferenciar bien la Escuela Central de Primeras Letras, que fue creada por la maestra Asunción Escalada, y con el Colegio Nacional de Señoritas de 1874, que se dispuso su creación bajo la dirección de un maestro argentino llamado Francisco Pavón. Esta institución tenía que funcionar anexo al Colegio Nacional Municipal y funcionaron probablemente hasta 1876-77, año en que se crea el Colegio Nacional de la capital actual y dejó de funcionar el municipal. Siguiente punto en este periodo histórico, hablaremos brevemente de la creación del Colegio Nacional de la capital, institución que hasta el presente sigue funcionando. Este colegio tiene la particularidad de que fue creado con un fin muy importante, a modo que el Paraguay vuelva a tener una clase dirigente, el Paraguay de la posguerra que necesitaba de personas que puedan estar en la administración pública, y se creó con una malla curricular importada desde Buenos Aires. Según algunos autores, don Pedro Dupuy fue el que trajo la malla del Colegio Mayor de Buenos Aires y se la ajustó al Colegio Nacional de la capital. Y el Colegio Nacional de la capital tenemos que tener bien claro la actuación de tres personas. Primero, el doctor Benjamín Acebal, padre del proyecto académico de creación del Colegio Nacional de la capital, el doctor Benjamín Acebal. Don Juan Bautista Gil, presidente de la República, quien autoriza y firma el decreto de creación del mencionado colegio. Y en tercer lugar, al general Bernardino Caballero, ministro de Instrucción Pública, quien fue uno de los que respaldó la creación de esta institución. Por eso
Cuando hablamos del Colegio Nacional de la Capital, no nos podemos sustraer de la existencia y del aporte de estas tres figuras de la historiografía nacional. El Colegio Nacional de la Capital fue fundado un 4 de enero de 1877, pero ese año no pudo funcionar debido a diversos factores: problemas con el local, falta de recursos humanos, falta de alumnos necesarios y, por sobre todas las cosas, la falta de recursos económicos. Tardó un año el Colegio Nacional desde el momento de su creación para su funcionamiento. Entonces empieza a funcionar, su inauguración se dio el 28 de abril de 1878, un día domingo, a las 16 horas aproximadamente se hizo la inauguración. Y a partir de ahí hasta el presente, el Nacional de la Capital ininterrumpidamente funcionó en el Paraguay, salvo 1933, 34 y 35, durante la Guerra del Chaco, que algunos de sus cursos fueron llevados al Colegio Goetz, debido al que el Nacional de la Capital se convirtió en hospital de sangre del Ejército Paraguayo. Siguiente tema en este periodo glorioso del Paraguay y poco estudiado, podemos tener la reapertura del seminario conciliar. El aspecto religioso en el Paraguay tiene también su importancia, y en 1880 se reabre el Colegio Seminario Conciliar de Asunción bajo la dirección de un sacerdote francés, el padre Montaigne. El padre Montaigne encabezó o dirigió este seminario, y de allí salió uno de los obispos más grandes que tuvo el Paraguay, Juan Sinforiano Bogarín. Entonces, de a poco el Paraguay se fue reconstruyendo. Pero hay algunos datos en este decenio que es importante que como educadores nosotros conozcamos. ¿Cuál era la situación docente entre 1870 a 1880, en este periodo de 10 años de reorganización? Probablemente fue el peor periodo histórico para el sector docente en el país. Informaciones en abundancia se cuentan en la sección del Ministerio de Instrucción Pública, en el volumen 2 y 3, en cuanto a las renuncias de los distintos maestros de las distintas poblaciones del interior, causada principalmente por la necesidad, por la falta de pago y por la obligación, y repito otra vez, de la alta necesidad de subsistir. Muchos maestros dejaban sus cargos. Otro problema que tuvimos en ese entonces fue la falta o nula existencia de recursos didácticos. Y la infraestructura, una vez más, no había un local escolar sano para los niños de la reconstrucción de aquel tiempo. Otro punto que es importante, que es todo maestro, todo pedagogo, todo estudiante de pedagogía, de educación debe conocer que una de las causas culturales de la guerra, de la guerra contra la Triple Alianza fue la argentinización del sistema educativo paraguayo. Otros lo llaman extranjerización del sistema educativo paraguayo. Para mí las dos cosas igual. ¿En qué sentido? Se empiezan a utilizar materiales argentinos en abundancia en el país, los manuales y principalmente textos de historia. Y lo dijo el gran maestro Ramón Indalecio Cardoso en su libro Mi vida de ciudadano y maestro, página 18 aproximadamente, en donde él hace una mención sobre cómo los maestros de la época extranjeros se burlaban de la historia paraguaya. Y eso es doloroso. Y por eso el maestro Ramón I. Cardoso, en su teoría pedagógica de la escuela activa,
Dentro de sus 4 características incluye el nacionalismo pedagógico. Sostenía que se tenía que utilizar manuales paraguayos, hechos en Paraguay, y no más manuales extranjeros, porque esto hacía que el niño paraguayo conozca más de la cultura foránea y casi nada, poco o nada de la cultura paraguaya. Prosiguiendo con la educación paraguaya en la posguerra contra la Triple Alianza, llegamos al decenio de 1880. Y a partir de 1880 el Paraguay tuvo cierta tranquilidad política, ya con el presidente, el general Bernardino Caballero, y un hecho resaltante: 23 de diciembre de 1881, con el decreto firmado por el mencionado presidente, se establecen la graduación de las escuelas paraguayas, y este decreto es conocido como Reglamento de Instrucción Primaria. Algo muy importante para manejar es que los grados en las escuelas, el primer grado, segundo, tercero, cuarto grado, aparece recién desde 1881, 23 de diciembre de 1881. Anterior a eso, durante todo el gobierno de los López, Francia, la posguerra inclusive, y todo el periodo colonial, los maestros realizaban sus tareas docentes según su área de enseñanza, por mencionar los catoneros, los cartilleros, los escribientes, los que hacían palotes, los lectores. De acuerdo a cada actividad de aprendizaje nada más se dividían los grupos de niños, y cada grupo tenía 1 hora de clase por día nada más. El horario de clase inicial era a las 6 de la mañana. De 6 a 8 probablemente entraba el primer grupo, 8 a 10 otro grupo, 10 a 12. Después una pausa larga, y a las 15 horas hasta las 17 entraba el último grupo. Y era un maestro nada más, un maestro, y aproximadamente 124 niños tenía la Escuela Central de Primeras Letras, manejada por Joseph Gabriel Telles, y un solo maestro y un auxiliar de docencia, digámosle, que fue don Antonio Quintana. Eran los encargados de la Escuela Central de Primeras Letras. Y este decreto de la graduación de las escuelas paraguayas cumple con el principio pedagógico establecido o defendido por Juan Amos Comenio. Comenio es uno de los que habló de la división de las etapas de aprendizaje de los niños. En fin, y Paraguay, 1881, hace la inauguración de la organización, la primigenia organización de la educación primaria en el país. Siguiendo un poco el trayecto histórico de la educación paraguaya, llegamos a 1887, un año muy importante, por lo siguiente: coincidió con la presencia en Asunción del exiliado expresidente de la República Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Y de acuerdo a algunas fuentes, Sarmiento influyó para que en Paraguay se establecieran 2 leyes: la Ley de Educación Común de 1887 y la Ley de Creación de la Superintendencia de Instrucción Pública. Entonces estaba avanzando lentamente en la organización del sistema educativo paraguayo. Y 2 años más tarde el sistema educativo paraguayo se completaría con la fundación de la Universidad Nacional de Asunción por la Ley de Educación Superior del 24 de septiembre de 1889. La ley que crea la Universidad Nacional de Asunción, y esta ley trajo como anexo la creación de 4 colegios nacionales del interior, que son la de Villarrica, la de Encarnación, la de Concepción y la de Pilar. Entonces, algo paradójico,
el sistema educativo paraguayo se construyó de manera bastante irregular, por usar un término, porque primero empezamos por la secundaria. Empezamos con la creación del Colegio Nacional de la Capital, 4 de enero de 1877. Después hicimos un retroceso. Se establece la estructura de la educación primaria con el decreto del 23 de diciembre de 1881, donde se establece la graduación de las escuelas. Y finalmente saltamos al 24 de septiembre de 1889, cuando se crea por ley la Universidad Nacional de Asunción, gracias al proyecto defendido por don José II de Cut Egusquiza.